Buenas noches a todos, mi nombre es William Gabriel Canales Santa Cruz, estudiante de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. A continuación, vamos a exponer un tema referente al análisis del caso 3, semana 9, protestas en Perú sentenciados y prisión preventiva por actos vandálicos. La contextualización. Respecto al tema a tratar, vemos que a la fecha se identifican ya 27 sentenciados por casos vandálicos durante las protestas y 22 con prisión preventiva. De un total de 27 personas que fueron sentenciadas en actos vandálicos durante las propuestas registradas en el país gracias a las elecciones realizadas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, pertenecientes al Ministerio del Interior. La Procuraduría informa que estas personas fueron plenamente identificadas como autoras de la toma de carreteras, puentes y actos vandálicos. Sin embargo, existen ya teorías de pensamiento filosófico que explican de alguna manera lo que sucede en el país y por qué de los choques o encuentros de pensamiento político adversos al sistema normativo. Tras el caso de los estudios realizados, por ejemplo, por Francisco Miro Quesada, que podrían explicar la actual coyuntura socioeconómica que atraviesa Perú. Sin embargo, Miro Quesada concibe al hombre como capaz de forjar su propio destino, mediante el uso de la razón. Este principio inspira toda su filosofía. En efecto, lo convierte en un gran filósofo que, en un principio, que en un principio lo encamina como uno de los grandes filósofos en la búsqueda de la fundamentación racional, un principio supremo del concepto de la realidad, del conocimiento de la realidad y de la conducta humana. Bueno, respecto al marco metodológico, podemos indicar lo siguiente. Las preguntas de investigación son de qué manera la filosofía del derecho de Francisco Miro Quesada se aplica a los sentenciados de prisión preventiva por actos vandálicos y qué propuesta de solución y recomendación debe el legislativo adoptar respecto a la reforma constitucional que permita eliminar protestas vandálicas. La hipótesis nuestra sería: consideramos que la aplicación de la filosofía del derecho de Francisco Miro Quesada sería fortalecer los elementos de convicción para sentenciados y prisiones preventivas por casos vandálicos, el fortalecimiento de los elementos de convicción. Y la hipótesis alternativa sería: se recomienda que se promulguen normas complementarias que contengan conceptos filosóficos simétricos a fin de reforzar la pena para casos de protesta con actos vandálicos. Respecto a las causas de la protesta en Perú, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Piden la restitución de Pedro Castillo en la presidencia de la República, la salida de la presidenta Dina Boluarte y por supuesto el cierre del Congreso, entre otras cosas, cambio de la Constitución, etc. Respecto al derecho de la movilización pública, efectivamente tenemos derecho según el artículo 2 de la Constitución, numeral 12 de la Constitución Política del Perú, y el artículo 15 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Protesta pacífica es un derecho. Sin embargo, se ha visto en la actualidad que este derecho ha sido violentado. Actos de violencia contra la autoridad, contra la Constitución, contra las instituciones públicas, ¿no? Que también la Constitución dice que pueden ser detenidas estas personas que realicen este tipo de actos con no más de 48 horas, pero eso no quiere decir que las autoridades deban esperar dicho plazo. La policía del ministerio puede definir la situación política en el menor tiempo posible. Adolescentes mayores de 14 años solo pueden ser detenidos por la policía si cometen un delito en fragancia. Análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes y durante el siglo XX. Bueno, en este caso, el filósofo más importante nuestro es pues Francisco Miro Quesada. Al revisar la filosofía del Perú encontramos que Miro Quesada es uno de los filósofos más importantes de nuestro país, de nuestra historia.
Sus publicaciones se inician en 1930 e incluyen alrededor de 37 libros, 154 artículos académicos. De estas, sus obras más importantes, que tratan temas tan diversos como la filosofía latinoamericana, la lógica, han sido recientemente compilados en 10 volúmenes, de los cuales 8 han visto la luz, sumado más de 3.000 páginas. Entre sus reconocimientos le cuentan los libros de homenaje como Lógica, Razón y Humanismo, la obra filosófica de Miro Quesada de 1992, los 100 años de Miro Quesada en 2018, y la mención del principal filósofo peruano otorgada por Alberto Cordero en el artículo Philosophy of Science del libro A Comparison of to Latin American Philosophy, 2009. Análisis de la teoría de jurídica de Miro Quesada. Según nuestra hipótesis nula, consideramos que la aplicación de la filosofía del derecho de Miro Quesada fortalecería los elementos de convicción para sentenciados y prisiones preventivas en casos vandálicos. Según la tensión de las reflexiones sobre la razón estudiadas por Francisco Miro Quesada, que explica la impureza como el intento de una razón que deslegitima a la razón misma. Los escépticos, los que pregonan el derrumbe de la razón, en el fondo lo que están intentando hacer es mostrar con la razón la incapacidad de la propia razón. En sus propias palabras, utilizan la razón para demostrar la imposibilidad del conocimiento racional. Lo que está pasando con los actos vandálicos, ¿no? No es racional, es irracional lo que están haciendo. Como final, para finalizar, tenemos que siendo la razón base de toda forma de capacidad y legitimidad del conocimiento, que fortalecería cualquier elemento de convicción. Para nosotros, la razón. Y la hipótesis alternativa se recomienda que se promulguen normas complementarias que contengan los aspectos filosóficos y históricos a fin de reforzar las penas para casos de protestas de actos vandálicos. Efectivamente, aquí también mencionamos a Francisco Miro Quesada Canturio, parte de la seguridad del conocimiento científico, y da cuenta de la presencia de la simetría, propiedad común de las fórmulas que describen los fenómenos físicos. Así, la simetría se convierte, es decir, es un método matemático lógico para que aplica a la razón y que se convierte en un principio supremo que permite el conocimiento de la realidad, pues cumple con las funciones, ha constituido un criterio de objetividad y ha hecho posible la unificación de las teorías que parecían incompatibles, añadiendo que es innegable que, de acuerdo con sus notas constitutivas, los resultados del conocimiento científico deben ser iguales para todos los sujetos cognoscentes. Y esto es lo mismo que decir que si el conocimiento de la realidad física cumple el principio de la simetría, entonces es el verdadero. Análisis de la realidad peruana de aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada. Esto es importante, pero la justicia concebida como no arbitrariedad presenta una limitación. Además de ser negativa, es solo la condición necesaria de la justicia, no es una condición suficiente. En efecto, hay una serie de actos en la vida, tanto moral como jurídica, que no son arbitrarios, pero que no tienen nada que ver con la justicia. Por ejemplo, un grupo de deportistas que quiere distinguirse de demás grupos y para ello deciden ir siempre vestidos con un uniforme completamente rojo. Para asegurar esta decisión, fundan un club en cuyos estatutos estipula dicha decisión. Pero el estatuto no es arbitrario, es perfectamente legal, pero no tiene nada que ver con la justicia. En cambio, es imposible que una conducta o una ley arbitraria sea justa. O sea, una ley o una norma o una conducta no puede ser justa si es arbitraria, pero puede ser no arbitraria sin tener nada que ver con la justicia. Lo que del ejemplo anterior, ¿no? Interesante. Hasta aquí nada que haya dicho en objetivismo, escrito en el mismo año. No obstante, el autor nos sorprende en el derecho justo, con la introducción del principio de simetría. Aquí va la aplicación de la simetría, al que refirió tangencialmente al final del citado artículo como un principio complementario al de no arbitrariedad, y que cumpliría nada menos que la función de condición suficiente para llegar al concepto de justicia que sea verdaderamente universal. Debemos buscar otro criterio que permita establecer una condición suficiente. El principio de simetría basta que una norma o conducta sea simétrica para que sea justa. Bueno, ¿y qué significa
Como conclusión, simetría y arbitrariedad filosófica. En esta filosofía moral debemos distinguir dos cuestiones, el criterio moral y la realidad social. El criterio moral, principio de simetría y no arbitrariedad de Francisco Miguel Quesada puede ser criticado por ser estrecho para juzgar la moralidad de los innumerables formas de praxis humanas, pero contribuye a esa búsqueda de la mejor manera de vivir. Sin duda es un gran aporte de reflexión ética. En relación con la realidad social, esta ha sido escrita de forma objetiva. Existe un sistema económico que vela por sus intereses y sostiene clases sociales que tienen privilegios. Justicia concebida como no arbitrariedad. La justicia concebida, como otra segunda conclusión, como no arbitrariedad presenta una limitación además de ser negativa. Es solo la condición necesaria de la justicia, no es una condición suficiente. En efecto, hay una serie de actos en la vida, tanto moral como jurídica, que no son arbitrarios, pero que no tienen nada que ver con la justicia. Por ejemplo, el ejemplo del grupo de patricios que quiere distinguirse de las demás personas. Para asegurar esa decisión, fundan un club con estatutos. Bueno, aquí tenemos toda la bibliografía utilizada en el presente trabajo. Buenas noches, mi nombre es William Gabriel Canario Santa Cruz. Agradezco por su atención y por todos los aportes en el fin de este curso que ha sido muy productivo para todos nosotros. Agradezco, profesor, muy buenas noches y esperamos volver a encontrarnos más adelante en otros cursos. Gracias.